inicie el curso, de pronto hacer las preguntas que ustedes tengan al respecto o mostrar los problemas, si ustedes quieren alguna otra sesión como de las que hace IQ para acompañarlos, para mirar cómo pueden evolucionar en el trabajo que van teniendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues yo estaba muy tranquila, les digo sinceramente, porque pensaba que los partidos de Colombia ya se nos habían acabado por esta época de los jueves, porque de verdad no me gusta que no haya la continuidad como es debida. Nosotros somos muy serios desde el Valle del Conocimiento en los compromisos adquiridos, sino que desafortunadamente cuando se programó el curso, que fue hace bastantes meses, como desde abril se programó el curso, no teníamos esas fechas, ni me pasaba por ningún lado, ni nos pasaba pues, y eso que Henry, que estuvo también en este diseño, es bastante también de la Liga del Fútbol, pero bueno, el caso es que todavía nos queda el 11 de noviembre una sesión de fútbol. Entonces, y el martes siguiente, que es el martes 16, también hay fútbol. Entonces, espero que no sea mucho cambio para hacerla el miércoles 10 de noviembre. Entonces, fíjense que va a haber dos cambiecitos. Uno primero es que el abogado, el doctor Felipe Figueroa, quien es el que les va a dar propiedad intelectual, les va a decir sobre las bases de patentes que ustedes pueden usar porque encuentran aquí en el internet y son muy importantes, de verdad, son instrumentos muy importantes que desde la empresa pueden manejar para mejorar algunos procesos. El doctor Figueroa les va a explicar bien este tema. Entonces él nos comentaba que le queda difícil a él porque el 11 de noviembre, que sería la sesión de él no va a estar. Entonces hicimos un cambio, se adelantó la de él para el 4 de noviembre, que es jueves común y corriente de 6 a 8. Después sigue la del 10 de noviembre y esa va a estar a cargo del profesor Juan Alejandro Álvarez. Es la parte de confianza, es un tema muy interesante también, muy buen expositor. Entonces ese sería el 10 de noviembre. Y la última sesión, que ya sería el 18 de noviembre, sería conmigo, que es la red de oferentes. Tendremos ahí unos profesores investigadores invitados también para que les cuenten cómo de verdad ellos han trabajado ya con empresas. Entonces una sesión muy interesante, pero también vamos a, como él sería la última sesión, entonces vamos a aprovechar a ver si hay personas que estén quedadas para ver cómo podemos acompañarlas y cómo podemos lograr que este trabajo independiente que tienen que realizar se pueda hacer. Entonces, ahora antes de que acabe la jornada del día de hoy, les estaré haciendo llegar este programa ya corregido con esos cambios que les estoy diciendo. No sé, les doy la palabra si alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos con... Uy, no, ya tenemos un minuto y les cuento que esa sesión, ustedes saben cómo está de bien, pues es muy intensa porque tenemos dos conferencistas como todos de muy primer nivel y el tema de hoy es, imagínense, el manejo del tablero del control, les van a enseñar a identificarlo y todo esto. Tenemos a la profesora Patricia González. La profesora Patricia González es profesora de la Universidad del Valle con un grupo de investigación muy importante en el tema que ustedes, que les va a compartir hoy, y el profesor Miguel Ángel Solís. Entonces ustedes pues recibieron el perfil de ellos, pero yo de todos modos les voy a hacer una lectura rápida para recordarles y que se den cuenta que tienen que aprovechar y sacarle mucho jugo a estas capacitaciones de verdad que se dan porque son de bastante interés para ustedes como empresarios. Como bien les decía, la profesora Patricia González es profesora titular e investigadora de la Universidad del Valle, doctora y magíster en contabilidad y contraloría de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Hizo su pasantía postdoctoral en la Universidad de Illinois, en el Centro Zimmerman para Educación Internacional e Investigación en Contaduría. Es especialista en finanzas de la Universidad del Valle, especialista en gerencia tributaria del ICESI,
contadora pública de la Universidad Libre Seccional Cali y es directora del Grupo de Investigación Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control, Gestión y Finanzas del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Entonces, cuando la profesora inicie, pues ella tendrá una hora para dar la sesión con ustedes y después les estaré haciendo la presentación del profesor Miguel Ángel Solís. Profesora Patricia, adelante y muchas gracias por estar con nosotros y de haber aceptado de compartir este tema tan interesante con este grupo. Adelante. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, se le escucha bien, profe. Bueno, muy amables, gracias. Primero que todo, pues agradecer a ti, Patricia, y al comité que tuvo digamos, la iniciativa de invitarme a esta charla con mucho gusto. Vamos a ver en una hora qué tanto les puedo compartir, porque el tiempo es muy corto frente a la magnitud y la amplitud del tema, pero por lo menos sembrar la semillita de la inquietud para que sigan las personas que participan en este diplomado, pues sigan profundizando sobre el tema del cuadro de mando integral y cómo esta herramienta pues se puede vincular con los procesos de gestión en la innovación, específicamente, la parte que tiene que ver gestión de innovación y cómo se puede vincular con las perspectivas e indicadores para cada uno de esos campos. No sé si me permiten compartir pantalla para ya hacer dar inicio a la presentación. Claro, profe, yo creo que puedes compartir ahí la pantalla. Compartir, ¿dónde está? ¿Sí se pudo compartir? Porque yo creo que... Ajá. Hay un problema aquí, no sé, no me salió. Ricardo, la profesora está para como coadministradora para compartir pantalla, por favor. Sí, estás como coanfitriona, Patricia, y te tiene que dejar compartir pantalla. Ah, ya, ya. ¿Ya la están viendo? Sí, ya ¿Sí? se ve muy bien. Ah, bueno. Entonces, vamos ahora sí a la presentación. Básicamente, ¿cuál es la finalidad de esta charla? Darles una breve introducción de lo que es el cuadro de mando integral y vincular esta herramienta de gestión a través de las perspectivas con la perspectiva de procesos internos y específicamente con el proceso de gestión de innovación. Determinar cómo hay un vínculo desde este proceso de gestión con la perspectiva financiera, con la perspectiva de clientes, con la de procesos internos, aprendizaje y crecimiento como tal, y tratar de identificar objetivos enfocados desde cada una de estas perspectivas a la innovación y posibles indicadores que se pueden utilizar para poder medir esos objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, comienzo primero, pues, por definir qué se entiende por cuadro de mando integral. Algunos ya tendrán algún contacto con la herramienta, otros tal vez no. Entonces, yo parto del supuesto que todos de pronto no saben. El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que aparece a mediados de la década de los 90 y básicamente pretende esta herramienta conciliar indicadores de orden financiero con indicadores de orden no financiero para poder determinar o medir el desempeño de estos, digamos, indicadores para medir si se está creando o no valor a los clientes y a los accionistas. Entonces, digamos que esta herramienta fue importante porque nosotros veníamos de una era industrial donde solamente se medía desempeño de la organización a partir de indicadores de orden financiero. Pero cuando entramos a la era de
de la información, perdón, veníamos de la industrial, pasamos a la era de la información. Ya los indicadores financieros como tal, solitos, no permiten hacer seguimientos al desempeño de las organizaciones, sino que tienen que estar acompañados de otro índole de indicadores de carácter no financiero. Básicamente, las características del cuadro de mando integral es que complementa los indicadores financieros de las actuaciones del pasado, pues todos sabemos que las cifras de los estados financieros se toman y vienen del pasado, ¿sí? Por eso se dice que los indicadores financieros son de actuación pasada, en cuanto que los indicadores de orden no financiero son más prospectivos y van hacia el futuro. Entonces, ese complemento hace que el tomador de decisión tenga una visión mucho más amplia y clara para fines de toma de decisión. Los objetivos e indicadores del cuadro de mando se derivan de la visión, son visionarios, o sea que lo que inspira para crear objetivos estratégicos dentro de la estructura del cuadro de mando integral es la visión. La visión que viene de un proceso de planeación estratégica y que pues ahí se plasma qué es lo que la compañía quiere ser hacia futuro. Igualmente, el cuadro de mando integral contempla la actuación de la organización a partir de las 4 perspectivas: perspectiva financiera, perspectiva de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. El cuadro de mando integral es algo más que un instrumento táctico operacional, pues en su primera generación, digámoslo así, esa era la finalidad, era un instrumento solamente de indicadores, pero ya en la tercera generación que tiene de evolución esta herramienta, se plantea de que no es una herramienta táctico operacional, por el contrario, es una herramienta de orden estratégico, proyectada más hacia el mediano y largo plazo, que obviamente en el proceso de formular y ejecutar objetivos estratégicos, pues se necesita un componente de medición donde vienen los indicadores, pero esa no es la finalidad, tener un conjunto de indicadores, es crear objetivos estratégicos para orientar a la organización hacia un futuro y evidentemente pues crearle valor a 2 elementos importantísimos como son los clientes y los accionistas. El cuadro de mando integral como tal tiene una estructura que comprende 3 componentes fundamentales. Uno es el mapa estratégico y allí es donde nosotros creamos todos los objetivos que orientan o van a orientar el desempeño de la organización en un mediano y largo plazo, para algunos casos. Por eso se llama que es el instrumento del pensar. Luego tenemos el tablero de mando como tal, que es el instrumento que me va a permitir a mí monitorear el logro de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, ese tablero de mando está conformado por los objetivos, por los indicadores, por las metas, por las iniciativas estratégicas. Es allí el que determina qué es lo que está pasando en la ejecución o en el logro de un objetivo. Si se está logrando ese objetivo, se está logrando el indicador, se está alcanzando la meta, y si no se está alcanzando, bueno, ¿qué está pasando con la iniciativa estratégica? Hay que revisar esa acción, ese plan, para poder determinar y encauzar todo hacia el logro del objetivo como tal. Entonces, el tablero de mando es la parte que gerencia, que monitorea la ejecución de los objetivos estratégicos. Y el software, que es digamos, un elemento de apoyo a toda la estructura del cuadro de mando integral a partir de sus 2 componentes, como son el mapa y como es el tablero de mando. El software lo que hace es soportar estas herramientas para que puedan ser mucho más eficaces en cuanto al rendimiento de resultados para fines de toma de decisión. Vamos a ubicarnos específicamente en el mapa estratégico, que es la herramienta que nos permite ver en una forma gráfica cómo están los objetivos de la organización desde la perspectiva financiera hasta la perspectiva de los procesos internos y llegando a aprendizaje y crecimiento. O sea, nos permite ver esa representación gráfica de la estrategia de la organización. Es allí donde se está contando la historia de la estrategia. Básicamente, en esta estructura se establecen relaciones causa y efecto entre los objetivos que se ubican en cada perspectiva y al estar conformada por las 4 que hemos ya mencionado, podemos definir que 2 de ellas son de resultado,
¿Cuáles son esas perspectivas de resultado? Sería la perspectiva de financiera y la perspectiva de clientes. Pero también tenemos unas perspectivas que están orientadas a la acción, como son la de procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento. Es en ellas dos donde se da la transformación del activo intangible en otros activos, ya sea intangibles o tangibles, que si cumplen con la propuesta de valor, o sea, con lo que quiere el cliente, pues el resultado va a ser clientes satisfechos, y si tenemos clientes satisfechos, pues otro resultado va a ser la rentabilidad o la creación de valor al interior de la organización. Aquí podemos ver en esta transparencia esa estructura donde tenemos las dos perspectivas de resultado, que son la financiera y clientes. Tenemos la propuesta de valor para clientes, que son esos atributos o caracterizaciones que le vamos a dar a nuestro producto o servicio para hacerlo atractivo. Y tenemos la perspectiva de los procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento como perspectivas de acción, donde se van a transformar los activos intangibles, que cuando ya se cumpla con esta propuesta de valor a partir de esa transformación, pues vamos a tener los resultados aquí en las de clientes y la perspectiva financiera. Tenemos aquí el resumen de lo que pues es un mapa estratégico, pero el foco de esta charla es específicamente los procesos de innovación, o sea, cómo a partir de un mapa estratégico yo puedo establecer una serie de objetivos que me van a permitir a mí crear nuevos productos y servicios, pero que esos objetivos, digamos que atraviesan transversalmente todo el mapa. Es decir, estos objetivos tienen un impacto a nivel de la perspectiva financiera, de la perspectiva de clientes, de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. El foco, evidentemente, pues el curso es de gestión, de innovación, aspectos tecnológicos, pues el llamado aquí a hablar en profundidad es este proceso. No obstante, vamos a hacer una presentación de las perspectivas y luego sí nos vamos a cómo se relaciona con innovación. Entonces, empezamos con la perspectiva financiera. En la perspectiva financiera se crean dos tipos de objetivos, unos que están encaminados a aumentar los ingresos y otros a disminuir costos. Evidentemente, como dicen Kaplan y Norton, solamente hay dos maneras para crear valor. O usted aumenta ingresos o usted disminuye costos. En ese orden de ideas, entonces, estos objetivos, básicamente los de crecimiento, crean estrategias que permiten ese aumento de los ingresos a partir de la diversificación, estrategias de diversificación, o objetivos que llevan a mejorar la relación con el cliente. También crea objetivos de productividad encaminados a bajar los costos, sobre todo costos de operación o costos indirectos, y también objetivos que están encaminados a hacer un uso eficiente de los activos, porque ustedes saben que el uso ineficiente de activos puede llegar o conduce generalmente ¿a qué? A costos. Entonces, cuando hay ineficiencias en el manejo de esos activos, pues se crean esos costos. Muy bien. Ahora, ¿cómo establecemos entonces la relación con la innovación? Desde esos objetivos, ¿cómo podemos establecer relaciones? Entonces, tenemos que desde la gestión de innovación pueden haber objetivos encaminados, por ejemplo, a determinar la rentabilidad de la inversión en investigación y desarrollo. Y en ese orden de ideas, entonces también podemos nosotros buscar unos indicadores para medir el logro de ese objetivo. Por ejemplo, uno de los indicadores es retorno sobre los gastos en tecnología. Es un indicador que me puede a mí determinar cómo yo puedo lograr la rentabilidad, si estoy logrando ese objetivo de rentabilidad en la inversión, en investigación y desarrollo. También tiempos para llegar al punto. ¿Hay alguna manera de mover esta? Exacto, aquí. Tiempo para llegar al punto de equilibrio contra la meta fijada en cuanto a la rentabilidad de inversión en investigación y desarrollo, y los ingresos por regalías y licencias de patentes. Entonces, estos son tipos de indicadores que son de la perspectiva financiera, pero que se vinculan con objetivos estratégicos tendientes a innovación.
Tenemos un segundo objetivo que es el aumento de ingresos provenientes de clientes actuales. Entonces, ¿cómo medimos ese objetivo? También que está dentro de la perspectiva financiera a través de indicadores como ingresos y márgenes de clientes actuales versus productos lanzados en los últimos 12 meses. Otro indicador podría ser porcentaje de crecimiento de ventas a clientes actuales para medir el logro de este objetivo. Hay una particularidad bastante interesante en la perspectiva financiera con relación a innovación, y es que generalmente ella se vincula con objetivos de crecimiento, de aumento de ingresos, de rentabilidad y de margen, más no con objetivos de productividad o de control de gastos. Aunque tangencialmente podemos establecer objetivos desde la perspectiva financiera que tengan que ver con productividad y que se relacionen con innovación, más específicamente en lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los productos o el ciclo de vida de algún servicio que se esté innovando. Entonces, desde esa perspectiva, vemos la relación del control de costos y gastos amarrado a esos elementos del ciclo de vida del producto o de un servicio en un momento determinado. Aquí tenemos otro, aumento de ingresos por clientes nuevos. Entonces, ese sería un objetivo amarrado a innovación desde la perspectiva financiera, y el indicador puede ser ingresos y márgenes de nuevos productos vendidos a nuevos clientes. Muy bien. La gestión, este es el que yo le mencionaba, que se vincula con control de costos en un momento determinado, y es un objetivo que tiene que ver con gestión de costos del ciclo de vida. Los indicadores, pues pueden ser costo de mantenimiento como un porcentaje de los costos totales de fabricación. Entonces, aquí vemos esa relación de la perspectiva financiera con procesos de innovación a partir de objetivos estratégicos y los posibles indicadores que se pueden vincular con ellos. Pasamos ahora a la perspectiva de clientes. En la perspectiva de clientes encontramos algo que se llama propuesta de valor, y que son todos los atributos que nosotros le vamos a dar a ese producto, a ese servicio que lo van a diferenciar de la competencia. Generalmente esos atributos están identificados con aspectos como precio, calidad, disponibilidad, selección, funcionalidad, servicio, asociación, marca. Estos elementos se vuelven supremamente pertinentes para hacer esas diferenciaciones, y evidentemente en la innovación también se vuelven relevantes algunos de ellos. Cuando nosotros relacionamos entonces la perspectiva de clientes con los procesos de innovación, vemos que hay unos objetivos muy particulares, los cuales deben de ser medidos. Por ejemplo, ofrecer mejor funcionalidad de productos o servicios a los clientes. Ese es un objetivo desde la perspectiva de clientes que se vincula con el atributo de funcionalidad. ¿Y por qué es importante? Porque evidentemente, si yo tengo un producto que es innovador, generalmente ellos, al ser innovador y tener ese atributo en la funcionalidad, pues va a tener un mejor desempeño, por ejemplo, va a tener un menor consumo de energía, van a ser productos que están en el top digamos, de la tecnología, y en cuanto a su desempeño, pues van a ser excepcionales, y eso lleva a que, a pesar de que es un atributo, se vincule con innovación y pueda ser medido a través de indicadores que hacen referencia, por ejemplo, a la exactitud o a la precisión cuando él funciona, al consumo de energía que puede tener ese nuevo producto, a la generación de calor, a la velocidad, al brillo, a la capacidad de almacenamiento, a la durabilidad, a la facilidad en su uso, al tiempo de respuesta. Entonces, todo esto se convierte en indicadores de ese producto, donde hemos destacado como atributo la funcionalidad, y que va muy de la mano con ¿qué? Con aspectos de innovación, porque evidentemente la funcionalidad, ese cambio, esa renovación, ese gran desempeño es producto de ¿qué? De un avance tecnológico de pronto en ese producto, o es un producto novedoso, ¿sí? Producto o resultado de procesos de innovación. Otro objetivo tiene que ver con aspectos relacionados con la oportunidad de llegar al mercado. Es decir, primero en salir al mercado con nuevos productos y servicios. Ustedes saben que el que el primero sale es el que da el primer golpe,
Y evidentemente esto es algo muy importante en los aspectos de innovación, porque el que es líder al innovar un producto y sacarlo por primera vez al mercado, eso lo coloca en una posición de ventaja frente a sus competidores. Entonces, en ese orden de ideas no se podría esperar a que la competencia saque el producto para que nosotros dentro de 2 o 3 meses innovemos, entre comillas, y saquemos algo parecido a lo de la competencia. Evidentemente podremos estar participando dentro del mercado, pero no vamos a tener una mayor rentabilidad como la tiene el que dio el primer golpe, que es líder en el mercado. Algunos indicadores para medir el logro de este objetivo, desde la perspectiva de clientes y vinculado con innovación, por ejemplo, es el tiempo de espera con relación a la competencia, cuánto nos estamos demorando, número de nuevos productos o servicios, primeros en salir al mercado, cuánto estamos siendo líderes en sacar nuevos productos, porcentaje de lanzamiento de productos a tiempo, que es otro aspecto a medir allí. Muy bien. Luego tenemos el tercer objetivo, que es ampliar los productos y los servicios a nuevos segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se saca una patente, se saca una licencia sobre un producto para una finalidad, pero resulta que ya con la práctica y ya estando en el contexto de donde él se desarrolla, se dan cuenta de que no solamente ese producto sirve para atender esa necesidad específica, sino que puede atender otras necesidades. Eso ocurre mucho en el campo farmacéutico. Generalmente se saca un medicamento para atender una dolencia en particular, pero cuando ya está en la práctica, se observa que ese medicamento sirve para otras cosas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ellos ya no tienen que incurrir en nuevos costos, como si fuera la primera vez que van a sacar la licencia para que, por ejemplo, en el caso americano, la FDA lo apruebe, porque ya el producto está aprobado, sino que se le va a dar otra utilidad y va a ir a otros mercados específicos. Un ejemplo también de esto es el caso de la Honda, que saca motores para carros y para motocicletas, y fueron tan buenos que ahorita están sacando máquinas para cortar el césped, digamos, que hay una variante, y evidentemente pues eso les abre, digamos, un mercado nuevo a estas empresas. Lo mismo ocurrió con la Canon. La Canon desarrolló muchos elementos en la parte óptica de cámaras, y eso le permitió migrar, por ejemplo, al mercado de las fotocopias, al mercado de las impresoras y algunos instrumentos para medicina. Entonces, digamos que eso tiene unas implicaciones bastante interesantes. Hay un ruido del señor Álvaro para que apague el micrófono, por favor. Muy bien, tenemos ahora los indicadores que pues permitirían medir si estamos logrando ese objetivo de ampliar el mercado a partir de nuevos productos y servicios. Entonces tenemos número de nuevas aplicaciones de productos de plataforma e ingresos provenientes de nuevos mercados y segmentos. Bien. Tenemos entonces ahorita aquí la perspectiva de los procesos internos y nos vamos a focalizar en este proceso de innovación. La perspectiva de los procesos internos permite que yo pueda lograr los objetivos de innovación que se hayan propuesto desde la perspectiva de clientes, apoya, y también los de la perspectiva financiera. Entonces, en la perspectiva de los procesos de innovación, encontramos que existen 4 etapas para desarrollar esa gestión de innovación desde esta perspectiva. Una de las etapas es la identificación de oportunidades, otra es la creación de la cartera de investigación y desarrollo, otro es diseñar y desarrollar el producto, y por último, lanzar el producto al mercado. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Perdón, disculpen, profe Patricia, Sí. o el que controla la sala, es que pueden silenciarle el micrófono. Sí, yo he estado tratando de ver si puedo, pero no he podido. No me deja concentrar y esto es muy importante, créanmelo.
Sí, sí, qué pena, disculpen, pero Álvaro José Muñoz, por favor, ¿puede apagar el micrófono? O Ricardo, ¿se lo puede apagar, por favor? Gracias. Bueno, ya hay silencio, entonces veamos, voy a repetir esta partecita. Desde la perspectiva de los procesos internos hay un proceso de gestión muy importante y que su única finalidad es gestionar los procesos de innovación. Este proceso está compuesto por 4 etapas. Uno es el de identificar las oportunidades, otro es el de gestionar la cartera de investigación, otro el de diseñar y desarrollar nuevos productos y el último es lanzar nuevos productos al mercado. Digamos que desde esta perspectiva, la perspectiva de procesos internos toma el control de los procesos de gestión enfocados en innovación. Entonces hablemos del primero, identificar oportunidades. Es la primera etapa dentro de ese proceso de gestión de innovación. Los objetivos básicamente es anticipar, es decir, tratar de identificar necesidades no satisfechas en el mercado para poder pensar ese producto o ese servicio que se requiere. Entonces, en identificar oportunidades es tratar de buscar esos baches o esos vacíos que hay y que el cliente necesita de algo que no se le está satisfaciendo. Entonces, anticipar futuras necesidades de los clientes es una manera. Y otro, descubrir y desarrollar productos y servicios nuevos más efectivos y seguros. La manera para poder medir estos objetivos, pues se han establecido indicadores como por ejemplo, tiempo invertido con clientes claves de cuentas objetivo para conocer futuras oportunidades y necesidades, número o porcentaje de nuevos proyectos lanzados en base a aportación de clientes. Y para el segundo objetivo, un indicador podría ser número de proyectos o conceptos nuevos a desarrollar y número de nuevos servicios de valor agregado identificados. Entonces, esos son indicadores que nosotros podemos vincular con esos objetivos de esta etapa, que es identificar oportunidades. Luego tenemos otro muy importante que es gestionar la cartera de investigación. Esa es otra etapa dentro de los procesos de gestión de innovación. Gestionar la cartera de investigación. En ella, el objetivo es gestionar activamente la cartera de productos, soluciones para mejorar la innovación y el posicionamiento del desempeño y la rentabilidad de los clientes. Es uno de los objetivos. ¿Cómo lo podemos medir en cuanto a su logro? A través de la combinación real de proyectos versus combinación deseada, desarrollo avanzado, plataforma, productos derivados y subcontratados. Dentro de las carteras de investigación tenemos varios tipos de proyectos. Proyectos de desarrollo avanzado, que generalmente son aquellos proyectos en los cuales se fabrica un producto que luego va a ser utilizado por otras compañías. El caso típico, lo que hace Intel, crea los chips que son comprados por Hewlett Packard o por cualquier otra marca de computadores para colocarlos dentro de sus equipos y comercializarlos. Entonces, ese tipo de diseño de chips es lo que se ubica dentro de esa cartera de proyectos avanzados. Luego está otra cartera que son los proyectos innovadores. En este salen productos totalmente innovadores que están en el top de la tecnología, pues como su nombre lo dice, son productos que son nuevos en el mercado, presentan nuevas funcionalidades, nuevos servicios y obligan a las compañías casi que a crear una nueva categoría de productos o a crear nueva línea de productos. Luego tenemos los proyectos de plataforma. ¿Cuáles son esos proyectos de plataforma? Es el caso que ya tenemos el producto, pero lo innovamos, lo mejoramos y lo elevamos a una generación superior. Ejemplo, la plataforma de los carros Nissan Sentra, por decir algo. Ellos están dentro de una generación, la 4ª generación, por decir un ejemplo. Y le vamos a aplicar tecnología, lo vamos a hacer cambios en diseño, en funcionalidad y demás, lo pasamos a la 5ª generación.
Entonces, esa es la forma de proyectos donde nosotros pasamos el producto o lo elevamos de una generación a otra, a partir de avance tecnológico, de modificaciones que van a cambiar su funcionalidad y su desempeño. Y tenemos los productos derivados. Aquí los productos derivados son otra cartera de investigación en la cual tenemos productos que tienen, unos son de la misma, digamos, la misma categoría, pero tienen funcionalidades diferentes. Tenemos unos que están destinados, por ejemplo, a ayudar en el diseño a los arquitectos o a los ingenieros en sus diseños de planos. Y tenemos, en el caso de computadores, y tenemos el otro computador dentro de la misma categoría, pero que tiene una funcionalidad no tan sofisticada como el que acabo de mencionar, sino que está dedicado a atender las necesidades del usuario común, como para comunicarse por internet, usar el Excel, usar procesadores de texto, para de contar. Entonces, esos son productos de carteras de investigación de productos derivados. Y tenemos los subcontratados, que es otra cartera de investigación. Y allí es cuando las empresas tienen un diseño o una idea, un proyecto muy innovador, pero no tienen los medios para concretar en el diseño o llevarlo a feliz término. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen alianzas con otras compañías, a partir de las cuales pues ellos pueden llevar esa idea a la realidad. En el caso, por ejemplo, de compañías que quieren sacar un carro y no tienen de pronto ni el recurso, ni los bienes de capital, ni el talento humano para ello, entonces negocian ese proyecto con la Porsche, que sí tiene todo, y ellos sacan el carro. Evidentemente, en estas gestiones de cartera, primero que todo se identifican los proyectos. ¿Cuáles se van a concluir? ¿Cuáles se van a llevar a feliz término? ¿Cuáles se van a posponer? Y cuáles definitivamente no se les va a dar continuidad. Y eso también está muy amarrado con los recursos. Es decir, ¿dónde yo voy a conseguir el dinero? Si es con recursos propios, si es a través de financiación, o si va a hacer estas alianzas como acabo de mencionar la última, donde pues se puede llevar a cabo el proyecto a partir de dos empresas, ¿no? Se hacen la alianza para construir el equipo. Muy bien. Luego tenemos otro indicador como gastos reales versus gastos presupuestados. Es otro indicador que nos puede ayudar a medir el logro de este objetivo. El valor de mercado de los productos que son parte del proyecto de marcha, y este sí que es importantísimo. ¿Y por qué es importante? Porque a veces estamos adelantando el proyecto y por eso hay que hacerle revisiones a esos procesos de innovación para determinar qué tan costosos son y cuáles, si se llegara a terminar en un momento determinado, si hay un beneficio que compense esos costos. Porque se ha podido ver que a veces hay proyectos de innovación que son supremamente costosos y cuando ya se llega al final los retornos que generan son muy pocos. Entonces, digamos que dentro de los análisis y los presupuestos que se están haciendo, es importante hacer ese seguimiento y decir, bueno, este proyecto no sigue, más bien busquemos esta otra alternativa que se ve con mayor futuro y seguir con otra, porque a veces ese valor de mercado que presentan no alcanza a compensar toda la inversión que se ha dado o no se alcanza a recuperar como se había pensado. ¿Cómo lo podemos saber? De pronto la competencia saca algo muy parecido y nos permite tener un referente de cómo ha sido el precio, el comportamiento, como para hacer una estimación de qué se esperaría de lo que estamos innovando. Entonces, este indicador también es supremamente pertinente en esos procesos de gestionar la cartera de investigación, porque allí es donde vamos a definir prácticamente qué proyectos van a continuar y cuáles no, ¿sí? Cuáles ameritan que se les siga invirtiendo y cuáles definitivamente por todo lo que se observa, pues nos están en el mercado mandando mensajes de que definitivamente cambiemos y si tenemos una cartera de más proyectos, pues busquemos otros que podamos de pronto empezar a financiar y que le damos mayor potencialidad. La retroalimentación de clientes y proyecciones de ingresos en base a prototipos de producción de procesos. Ese también es pues otro indicador que nosotros podemos tener para tomar decisiones sobre la continuidad o no de esos proyectos que tenemos en la cartera. Muy bien.
Otro objetivo dentro de gestionar la cartera de investigaciones es llevar las actuales plataformas de productos a mercados nuevos y existentes. Ya lo habíamos mencionado, esas plataformas pues es llevar el producto a partir de sus variantes o de sus nuevas funcionalidades, poderlo presentar a otros mercados de acuerdo a las necesidades que se vea, esos productos pueden subsanar. Ejemplo de indicadores que se pueden utilizar para digamos, para este objetivo: número de proyectos impulsados desde plataformas existentes y dirigidos a nuevos mercados. Entonces, ¿cuántos tenemos en una plataforma que se han proyectado a nuevos mercados? Y número de proyectos que alargan el ciclo de vida de esos productos, porque evidentemente ustedes saben que con el avance tecnológico, pues el ciclo de vida de los productos en los días de hoy están supremamente cortos. ¿Y eso por qué? Por el avance tecnológico y por la innovación. Entonces, una manera de proyectar un producto que es nuevo, innovador, hacia otros mercados, no hacia el que él se proyectó inicialmente, es prolongar su ciclo de vida, porque lo estamos ya no determinando a un sector, sino a otros donde se puede proyectar y de pronto se puede prolongar más su funcionalidad y la preferencia de los clientes por él. Y lo que se busca es eso, que haya esa prolongación, porque eso es rentabilidad para la compañía. En la medida en que yo pueda diversificar más ese producto hacia diferentes mercados, pues eso va a generar mayor rentabilidad para la compañía a través de esas diferentes opciones de mercado. Ampliar la cartera de productos mediante la colaboración, que es muy importante cuando pues, no tenemos los recursos. ¿Y cómo podemos nosotros medir ese objetivo? A través del número de productos con licencia, cuántos hemos logrado a partir de esas alianzas estratégicas, número de proyectos conjuntos en mercados nuevos emergentes, es decir, cómo se ha proyectado ese producto que salió en la alianza y si se ha logrado ubicar en nuevos mercados, y el número de socios en tecnología o productos, ¿sí? Cómo se han establecido esas relaciones con otros pares para poder ampliar la cartera y poder lanzar los productos al mercado. Tenemos ahora otra de las etapas, que es diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios. Entonces ya vimos la etapa de, primero, buscar las necesidades a satisfacer, luego vimos cómo gestionar las carteras, y ahora vamos a la parte de diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios. Aquí vamos ya como a la práctica, ya sabemos qué es lo que tenemos que diseñar, en qué cartera lo vamos a ubicar, cómo lo vamos a financiar. Entonces ya no vamos al diseño, ya a la construcción de esa idea. Entonces ahí vemos que un objetivo es gestionar la cartera de proyectos, porque debemos identificar dentro del diseño y el desarrollo, pues en qué categoría va. Si va a ser de desarrollo avanzado, de innovación, de plataforma, o va a ser de proyectos derivativos o de alianzas. Entonces, vamos a ubicar, tener esa claridad, que ese diseño, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Dentro de qué cartera? Entonces, para medir el logro de ese objetivo de gestionar la cartera y ver cómo están funcionando esos proyectos una vez ubicados, tenemos indicadores como, por ejemplo, el número de patentes, número de citas de patentes, porcentaje de proyectos que avanzan de una etapa para otra, en qué grado de avance van esos proyectos, de acuerdo a los cronogramas que se hayan establecido, número de proyectos que entran en cada fase del proceso de desarrollo del producto, número de proyectos revisados usando análisis de etapas u otros procesos formales de revisión de desarrollo. Tenemos también otro objetivo, reducir tiempos de desarrollo, y eso es muy importante, los tiempos de desarrollo. ¿Por qué? Por lo que les hablaba yo inicialmente, que el que primero golpea se vuelve líder del mercado. Entonces, entre más rápido logremos sacar esas ideas al mercado, tenemos menos riesgo de que la competencia lo saque primero que nosotros. Entonces, en ese orden de ideas e indicadores para medir este tipo de objetivos está número de proyectos entregados a tiempo, tiempo promedio de proyectos en etapas de desarrollo, prueba y lanzamiento de proceso de desarrollo, tiempo total desde que se crea el concepto hasta la salida del mercado, y ahí estamos pues muy vigilantes viendo esos tiempos, y en lo posible pues que no se puedan dar muchas contingencias para que se cumpla el cronograma y lo podamos sacar a tiempo.
Evidentemente, eso también conlleva a los riesgos por robo, ¿no? Digamos, de ideas que se puede dar en la industria. Estamos en un proyecto, se llevan al ejecutivo que está trabajando en el proyecto y pues esto evidentemente podría convertirse en un riesgo latente para que ese proyecto que venimos trabajando, si no lo sacamos oportunamente, pues la competencia lo saque antes que nosotros. Ejemplo, Ego. Ego fue un champú, el champú para hombres, fue una idea que la tuvo un laboratorio aquí en Cali, pero uno de sus ejecutivos fue robado por la competencia, entre comillas, robado, y el tipo vendió toda la idea, dio la idea del proyecto. Ego esperaba que la empresa inicial lo sacara en julio y resulta que la competencia lo sacó un mes antes, en junio. Evidentemente, pues eso pues generó demandas y todo, pero ese es el ejemplo de cómo hay que ser muy expedito en esto de los tiempos, por todos los riesgos que hay, desde robo del know-how, ¿sí? O cualquier otro tipo de contingencia que pueda llevar a que el proyecto se prolongue y el riesgo de que sea copiado o sacado muy rápidamente por el competidor. Tenemos ahora la última etapa, entonces una vez que ya identificamos, gestionamos cartera y desarrollamos la idea, nos vamos a lanzar nuevos productos al mercado. En ese lanzamiento, pues un objetivo es lanzarlo rápidamente, ¿sí? El rápido lanzamiento de los nuevos productos y la manera pues, de medir ese objetivo es tiempo desde el comienzo de producción, desde que se hizo el piloto, hasta alcanzar el volumen total de la capacidad de producción. Porque evidentemente cuando se lanzan productos, digamos que ya la parte de fabricación, de diseño como tal, ya para. ¿Qué es lo que aquí se vuelve más activo? Se vuelve más activo la parte del mercadeo, de logística, para que ese producto pueda llegar a los canales de distribución, a los clientes de manera oportuna. Entonces, hay que gestionar el tiempo desde que se concibió la idea hasta que ya está en la producción, tratar de controlar ese tiempo para que oportunamente entre mercadeo y logística en el proceso de distribución. También hay que tener en cuenta indicadores como, por ejemplo, en esta etapa de número de ciclos de rediseño, porque evidentemente dentro del proceso previo a lanzar, pues pueden haber ajustes previos a ese producto y eso también puede demorar en un momento determinado que el producto llegue al mercado oportunamente. Y número de nuevos productos lanzados o comercializados, es decir, cuántos durante el periodo sí cumplieron con cronograma y se lanzaron oportunamente al mercado. Otro objetivo dentro de esta etapa es la producción efectiva de nuevos productos. ¿Cómo lo medimos? Comparando, por ejemplo, costo de fabricación de nuevos productos real, el costo real versus el presupuestado. Esto es muy importante porque evidentemente va a repercutir en precio. Y ustedes saben que un elemento para determinar competitividad es precio más que costo. Entonces, hay que ser muy meticulosos en la determinación del costo cuando desarrollamos estos procesos de innovación, de tal manera que cuando salga el producto, pues no vamos a tener tampoco pérdida, nos permita tener una rentabilidad, un buen margen, pero evidentemente hay que hacer esas contrastaciones, acompañarnos siempre de los presupuestos para ir ajustando en la medida que sea necesario, porque de ese costo va a determinarse ¿qué? Un precio. Y si ese precio es competitivo, nosotros vamos a tener garantizado una participación en el nicho de mercado. Y si tenemos esa participación garantizada en el nicho de mercado, vamos a generar rentabilidad y buenas márgenes. También otro indicador para medir ese objetivo es el rendimiento del proceso de fabricación para nuevos productos, es decir, cómo estamos en el proceso de fabricación de nuevas ideas, qué tan eficaces estamos siendo en cuanto a los resultados y eficientes en cuanto a los recursos, porque eso compete, uno, a rentabilidad y otro a costos, ¿no? La eficiencia a costos y la efectividad a lo que se puede proyectar hacia el futuro en cuanto a retornos financieros para la organización. Si logramos cumplir esos procesos de fabricación dentro de esos parámetros de efectividad y eficiencia. Muy bien. El impacto que puede tener los procesos de innovación y por eso pues hay que tener tanto cuidado en la creación de valor
son en el muy largo plazo. De por sí ya un proceso de innovación tiene un tiempo, que puede ser desde 2, 3 años hasta 15 años, sobre todo en la parte farmacéutica. Quizás la única excepción es lo que acaba de ocurrir con la vacuna para el COVID, que fue sacada en tiempo récord, pero esos procesos de vacunas y medicamentos tienen unas etapas muy prolongadas. Y digamos, a partir de que esos productos salen al mercado, ¿cuánto es el tiempo? Muchas veces que se demoran en dar un retorno verdaderamente significativo para la organización. El proceso es casi de 2 a 4 años, o sea que hay una temporalidad, no a veces es tan inmediato como quisiéramos. Se espera que dentro de ese intervalo de tiempo pues se logre recuperar la inversión que se ha hecho y tener unos excedentes que pues justifiquen, ¿no? ese lanzamiento. Generalmente pues los productos son muy exitosos y el retorno casi que se está logrando en los días de hoy muy rápidamente, siempre y cuando sean pues productos de frontera supremamente innovadores. Otros tendrán un proceso más lento y pues por eso se habla que su impacto en la rentabilidad puede estar entre 2 y 4 años. Muy bien. Y por último tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y vamos a ver cómo se vincula con esos procesos de innovación. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento tenemos 3 tipos de capitales: el capital humano, el capital de información y el capital organizacional. El capital humano está focalizado a crear objetivos estratégicos que llevan a crear habilidades y competencias, conocimientos en los funcionarios de una organización. El capital de información ahí se establecen objetivos que están encaminados a fortalecer toda la parte tecnológica de la organización a través de bases de datos, de redes, sistemas, aplicativos. Y el capital organizacional establecen objetivos estratégicos que están encaminados ¿a qué? A mejorar la parte cultural, a fortalecer la parte cultural, el trabajo en equipo, el liderazgo, la alineación de los individuos con la organización. Podríamos decir que en esta perspectiva está el capital intelectual de la organización. Es el trípode sobre el cual descansa toda la estructura del mapa estratégico, es decir, las demás perspectivas hacia la parte superior. Entonces veamos ahora cómo se vincula esta perspectiva con la innovación. Tenemos que hay objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento vinculados con innovación, como por ejemplo, alcanzar una profunda experiencia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener personal, cuando tenemos equipos de innovación, deben ser personas muy bien preparadas, muy bien capacitadas. Y además de eso, que tengan esa interacción de tener mente abierta, de que van a trabajar también con otros profesionales, tener equipos que son interdisciplinarios, pero que van a hacer actividades multifuncionales, ¿sí? Entonces, eso invita a que haya una diversidad de individuos con diversos perfiles y diversos conocimientos que motiven y que fortalezcan y que apoyen ese proceso de innovación dentro de la organización. Entonces, un indicador para poder medir ese objetivo es la cobertura de habilidades estratégicas en posiciones claves de investigación y desarrollo, o sea, tener en cuenta qué tantas personas tenemos en esos perfiles y en esas categorías de funcionarios altamente calificados. Otro objetivo es desarrollar efectivos equipos interdisciplinarios y multifuncionales, que viene mucho también pues, de la parte de cómo vamos a integrar todo ese conocimiento. Y los indicadores para medir ese objetivo es porcentaje de empleados de investigación y desarrollo que trabajan efectivamente en equipos interdisciplinarios y multifuncionales de desarrollo de productos. Otro indicador es porcentaje de empleados de investigación y desarrollo capaces de liderar efectivamente la gestión de los proyectos. Otro objetivo es desplegar tecnología informática para hacer simulaciones, prototipos y prototipos virtuales. Esto es muy importante porque en los días de hoy ya no es como hace 30 o 40 años que en investigación y desarrollo se tenían que hacer casi que los prototipos de lo que se quería hacer de manera física, real. En los días de hoy hay aplicativos que ayudan a hacer esos prototipos
de manera, digamos, virtual. Y entonces ya si yo quiero hacer un plano sobre una casa o sobre un equipo o sobre lo que estoy haciendo, pues hay los aplicativos para recrear en esos programas esos elementos que voy a fabricar y diseñar sin necesidad de incurrir en el diseño tangible del mismo, digamos que queda en lo intangible, pero se pueden hacer pues muchos ajustes y correcciones a partir de la tecnología. Ejemplo de indicadores para medir esto: porcentaje de empleados de investigación y desarrollo con acceso y conocimiento sobre las herramientas avanzadas para hacer modelos. Evidentemente, esto va muy de la mano con las habilidades y conocimiento de los empleados en aspectos tecnológicos. Otro objetivo es usar la tecnología para rápido lanzamiento de productos. Ejemplo de indicador para medir esto: porcentaje de productos lanzados con una integración de CAD y CAM efectiva, o sea, diseños asistidos por computador y procesos de manufactura, los cuales también se han hecho a través de computador. Entonces, con estas tecnologías, pues nosotros podemos hacer esos complementos, podemos hacer un lanzamiento rápido de productos, aplicando tecnología pues de punta. Otro objetivo desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que se relaciona con innovación es captar conocimiento de vanguardia de la comunidad científica y tecnológica. Y esto es muy importante, en el sentido de que los equipos que hacen parte de innovación no deben estar aislados. Ellos deben interactuar con otros científicos de otros equipos, de otros laboratorios, de otras universidades, asistir a congresos, participar con sus ponencias, intercambiar ideas con otros. Evidentemente, si nos quedamos dentro de nuestro laboratorio, esa interacción se va a perder y no le vamos a agregar valor al conocimiento. Inclusive nosotros podemos agregarle valor y conocimiento a otros. Así como podemos aprender de otros, también podemos aportarles a otros. Entonces, esto es muy importante, no cerrarnos, abrirnos e interactuar y ser muy activos en esos grupos de investigación que están en la misma línea nuestra, ¿no? En esos trabajos de innovación que están muy en el resorte o en la línea que estamos trabajando. Entonces, ahí tenemos indicadores como, por ejemplo, el número de nuevas ideas obtenidas de fuentes externas, revisión por expertos de las capacidades científicas y tecnológicas actuales que tenemos nosotros, porque es muy bueno ese intercambio de ideas para ver dónde tenemos que mejorar o dónde debemos crear nuevas estrategias en cuanto a capacitación o tecnología para sacar adelante proyectos innovadores. Fomentar la cultura de la innovación, y aquí entonces esto sí que es radical, esa cultura de mente abierta, de ser proactivos, de aportar ideas a nivel de la, digamos, de la organización. Y la manera de medirlo es, por ejemplo, con número de sugerencias para nuevos productos y capacidades, encuestas de cultura a los empleados sobre la innovación y el cambio, teniendo en cuenta que muchas veces no es necesario centrar la innovación en un departamento, sino que cualquier uno en la empresa puede ser que un individuo que aporte nuevas ideas innovadoras sin necesidad de que pase por investigación y desarrollo. Ejemplo, el caso de ABB y los post-it, esos papelitos amarillos que pegamos para de pronto colocar algún anuncio sobre un documento que queremos, digamos, utilizar más adelante y que queremos hacer una advertencia y que nos sirve de recordatorio. ¿Esto de dónde salió? Estos post fue una secretaria de esta empresa ABB que necesitaba separar las partituras del coro, porque ella participaba en un coro, y cogió papelitos, los recortó y como ellos fabricaban cintas, los pegó a esos papelitos con el cuidado que ella pensaba que esos papelitos, por ejemplo, se pudieran pegar sin que dañaran las partituras. Y empezó a crear los taquitos y los utilizaba para ella, en su trabajo y en su polo, digámoslo así. Una vez pasó un gerente de venta, le regaló un taquito de esos y mire, ahora es un producto, digamos, que todos usamos, ¿sí? Pero no salió de investigación y desarrollo, salió de una secretaria que ante una necesidad de su puesto y de lo que ella necesitaba en el día a día, se le prendió el bombillo y salieron esos elementos. ¿Y cuánto no nos sirven en los días de hoy? Entonces es hacia eso, ¿no? Que en la organización
se tenga esa cultura. De hecho, esta empresa tiene una política que el 20% de sus empleados de su tiempo deben estar pensando en aspectos innovadores o en ideas innovadoras que puedan ser pues implementadas, no solamente en los procesos, sino que también puedan salir como en forma de productos dentro de la empresa pues de esta ABB. Muy bien, esto era lo que yo tenía para compartirles. Muchas gracias por la invitación, nuevamente a la profesora Patricia por haberme invitado. Espero darles a ver qué me pido el bichito de la curiosidad sobre las perspectivas, profundizar más en la perspectiva de procesos internos, en el proceso de gestión y ver cómo eso se interlaza con las demás perspectivas y sus objetivos. No sé si hay un tiempo para preguntas y respuestas, no sé. Profesora Patricia, muchísimas gracias, de verdad muy importante, como bien lo mencionó alguien, que está bien importante de su presentación. Pues aquí hay una sola pregunta, que si puede recomendar algún texto para poder ver esta parte. Si van a trabajar mapas, digamos, el cuadro de mando integral desde el punto de vista de la innovación, existe el libro de mapas estratégicos. Hay unos capítulos, el capítulo específico de procesos internos, y allí hay un subcapítulo que habla todo sobre cómo vincular la innovación. Daría primero, pues, si quieren empoderarse más de la herramienta, pues el primer libro, que es lo del cuadro de mando integral, como para saber más en propiedad qué es la herramienta, y analizar el capítulo de procesos internos de mapas estratégicos, que también es de Kaplan y Norton. Es de Kaplan y Norton, y leerse el libro completo porque es muy interesante y pues les ayudaría mucho en la manera de establecer objetivos e indicadores. El de mando integral también es de Kaplan and Norton. El cuadro integral es de Kaplan y Norton. Sí, ese es el primer libro que ellos sacaron. Ah, bueno, aquí Luego les sigue estoy colocando para que queden con esa información. Profesora, mapas muchísimas estratégicos. gracias y muy importante toda esta información que usted nos ha entregado en el día de hoy. Con mucho gusto y bueno, Bueno, gracias. tengan una feliz tarde. Igualmente, una feliz noche. Ahora le damos paso al profesor Miguel Ángel Solís Molina. Como ustedes bien lo recibieron, él es doctor en Administración de la Universidad del Valle, es magíster en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial, también de la Universidad del Valle, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y entre su experiencia profesional es director del proyecto de planta piloto de producción de madera plástica Corpo Amazonía entre el 2002 y el 2005. Está muy vinculado al Centro ASTIN, Servicio Nacional de Aprendizaje, y tiene experiencia también como docente en varias universidades. El profesor Miguel Ángel Solís, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Tiene la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer pues la invitación y dispuesto siempre a colaborar en este proyecto Un Valle de Conocimiento. Cuando el profesor Henry pues nos hizo la invitación, yo le comenté pues que teníamos unos estudios que podríamos compartir, estudios empíricos en los cuales utilizamos las perspectivas, como bien lo mencionaba la profesora Patricia, la perspectiva financiera, la de perspectiva de los clientes y aprendizaje y crecimiento, que las utilizamos como variable de desempeño. Entonces, pues voy a compartir. Bueno, el libro que les comentaba la profesora Patricia es este, ¿no? Mapas estratégicos de Kaplan y Norton. Este es como la base, ¿no? Igual hay estudios previos de autores como Quinn y Rohrbaum que trabajan los modelos de efectividad, que es como una fase previa o anterior al planteamiento de Kaplan y Norton, pero bueno, digamos que esas cuatro perspectivas son las que pues se han difundido más tanto en el sector privado como en el sector público para controlar la gestión, ¿no?, de las organizaciones. Y también, como bien lo decía la doctora Patricia, pues es no solamente el resultado, sino qué genera los resultados, ¿no? Es un poco qué hay detrás de los resultados y qué
qué acciones podemos hacer para mejorar nuestro desempeño. Bueno, voy a Qué empezar a pena, compartir. qué pena, Sí. profe. ¿Será que la profesora Patricia nos puede quitar, dejar de compartir para que el profesor Miguel Ángel pueda compartir? Listo, bueno, no, aquí básicamente lo que quiero hacer es como un recorrido, sí, lo podemos dejar ahí, un recorrido desde las teorías de la administración hasta un paradigma actual sobre los temas de innovación, ¿no? Entonces, que entendamos que este último siglo en temas de ciencias de la administración, pues, cómo lo podemos ver en las empresas y cómo nos ha llevado actualmente a la situación que nos encontramos sobre este paradigma de la innovación, ¿no? Entonces, si pensamos pues desde esta teoría científica de Taylor, que se ve reflejado en las organizaciones, en ese esfuerzo por medir los tiempos y movimientos, ¿no? Lo hablaba la profesora Patricia, cuánto tiempo nos cuesta desde que iniciamos un proyecto hasta que lo lanzamos al mercado, y ese esfuerzo que realizan las organizaciones por reducir esos tiempos y pegar primero. La teoría funcional que nos plantea esa necesidad de distribuir las funciones y de generar áreas al interior de nuestras organizaciones de producción, de mercadeo, financiero, administrativo. Teorías burocráticas, ¿no? Que nos plantean este tema de tener procedimientos, reglas, ¿no? En el caso del sector, por ejemplo, público, pues tenemos leyes, normas, decretos. En el sector privado, pues hay procedimientos, hay certificaciones en diferentes normas, ¿no? La 9001, la 14000, la de eficiencia energética. El tema de la importancia de las relaciones humanas, con estos estudios pues, de Mayo, ¿no? que hacen evidencia. Tenemos un micrófono abierto por allí, ¿no? Pero creo que no lo podemos bloquear. Bueno, de las relaciones humanas, ¿no? Que es lo que ahora podemos ver reflejado en estos best place to work, ¿no? Estos mejores lugares para trabajar, donde se empieza a poner atención en la ergonomía, en las condiciones de trabajo, en la iluminación. Teoría de sistemas cooperativos, donde se empieza a hacer evidente la importancia de tener incentivos para que las personas tengan motivación de desarrollar sus actividades y encuentren un sentido más allá de la remuneración económica. Teoría política, la importancia de gestionar los conflictos de las diferentes partes interesadas que tenemos, ¿no? El Balance Scorecard refleja un poco estas perspectivas, cada una de las partes que podemos tener, ¿no? La parte financiera, donde tenemos los dueños de la empresa, los inversionistas, la perspectiva de los clientes, que son finalmente quienes reciben nuestros productos y servicios, la perspectiva de los procesos internos y aprendizaje y crecimiento, que refleja mucho en la perspectiva de los trabajadores y colaboradores de la organización. Teoría del desarrollo organizacional, donde pues se planteó esto en la teoría X y Y, ¿no? Sobre estos estímulos positivos y los negativos, que es lo que conocemos como garrote y zanahoria en su momento, o las formas de lograr, ¿no? Obtener los comportamientos y cumplimiento de las metas de nuestros funcionarios o empleados. Teoría de la contingencia, que plantea cómo debemos tener un equilibrio entre lo interno y lo externo en la organización. Y teorías de comportamiento de la firma, que empiezan a ver a las organizaciones como a las personas, ¿no? Que si se comportan de una forma o toman decisiones de una manera u otra, pues van a tener un mejor o un peor desempeño. Después tenemos estos abordajes más desde la teoría de los sistemas, donde se empieza a hablar de temas como los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Que se habla mucho ahora en innovación, donde nos vemos como esta analogía de los sistemas naturales y donde hay actores que cumplen ciertas funciones dentro del ecosistema para mantenerlo saludable. Y lo que interesa allí es mantener esas interacciones entre los diferentes actores. Ya podemos seguir con la otra, profesora Patricia. Desde la teoría de la agencia, pues empieza a surgir estas opciones, ¿no? De tener esta distinción entre la agente y el principal, ¿no? Donde los dueños de la empresa empiezan a delegar en juntas directivas, en gerentes o en diferentes estamentos que son los que llevan la operación de la organización, y el dueño o los inversionistas pues ejercen más una función de control
sobre las organizaciones. Teoría de redes se ve de una gran aplicación actualmente en el tema de las redes sociales y lo que es el marketing digital. La importancia de los lazos fuertes y débiles. La profesora Patricia lo mencionaba con la necesidad de abrirnos, ¿no? Y tener estos contactos o redes de colaboración, unas para desarrollar actividades puntuales, por ejemplo, de producción, que pueden ser lazos fuertes, y los lazos débiles nos pueden permitir incorporar actividades de innovación al incorporar conocimiento nuevo que de otra forma no tendríamos acceso a él. Teorías de costos de transacción que nos llevan a plantear cómo minimizar esos costos y que han llevado a las organizaciones a integrarse verticalmente, horizontalmente, a fusionarse con otras, a desarrollar alianzas, joint ventures o procesos de outsourcing, ¿no? Teoría de la ecología es aquí un poco recordando las teorías de Darwin, es la supervivencia del que mejor se adapte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos al entorno? Y en ese proceso de adaptación, pues van a haber creación y desarrollo de nuevas empresas, pero también van a desaparecer otras. Y es importante ver las organizaciones como que están en ese proceso evolutivo y cuál será ese siguiente paso que debemos dar, porque si no podemos desaparecer. Teoría institucional que plantea formas y mecanismos de adaptarse al cambio, ¿no? Entre ellos el cambio coercitivo, aquel en el cual casi que nos obligan porque hay actores que fuerzan el comportamiento en un mercado. El mimético, donde copiamos o imitamos a otros que son innovadores, por ejemplo, y buscamos parecernos a ellos imitando sus comportamientos. Y el normativo, que puede estar asociado a temas de las asociaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, se prohíbe el uso de cierto material, como el plomo en las pinturas, el asbesto en los techos, y que obligan a generar cambios, ¿no? En el tema de los plásticos, que es un campo donde trabajo en el centro Austin, pues en este momento está la restricción de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y cómo se puede hacer estos cambios que generan también oportunidades. Por ahí vi que ya me asignaron el rol de coanfitrión. Vamos a ver si puedo compartir directamente entonces. Pues ya. Vamos a ver. Muchas gracias, profesora Patricia, por la ayuda. De nada. Muchas gracias, Bueno. profe Patricia, disculpe, pues. No, con mucho gusto. Bueno, y qué bueno que ya se puede hacer la presentación, muy amables todos. Bueno, seguimos aquí con este tema de... ¿Qué pena? ¿Será que se puede bloquear un micrófono que está abierto? Sí, tenemos un micrófono. El micrófono de Angie Jiménez. Angie. Ya está cerrado. Bueno, ya aparece ya. Bueno, entonces, digamos que en estos procesos de adaptación al cambio que están estas opciones del coercitivo, el mimético, el normativo, también se empieza a ver más o menos en los 80s, como que no era, las empresas se caracterizaban por sus productos o servicios, ¿no? ¿Qué tiene IBM? ¿No? Pues tiene computadores. ¿Qué tiene Intel? ¿No? Pues microprocesadores. Pero se empieza desde el punto de vista de las teorías de la administración a indagar un poco más, bueno, ¿qué hace que las empresas generen estos productos innovadores? ¿No? Entonces se empieza a volcar el enfoque a los recursos, ¿no? Entonces ahí es donde Werner pues plantea la gestión de recursos para generar ventajas competitivas. ¿Y cuáles son esos recursos claves estratégicos, ¿no? Que se habla que son inimitables, insustituibles, raros, valiosos, que hacen que una organización sea más innovadora que otras y eso le permita tener una ventaja competitiva. Entonces sobre eso después empieza a aparecer tema de teoría de recursos, y no solamente son los recursos, sino que son las capacidades que van desarrollando las organizaciones. Entonces, una capacidad es algo que va evolucionando en el tiempo y que a partir de una acción estratégica pues te permite tener un mejor desempeño. Y entre esos recursos y capacidades se empieza a hacer un énfasis en el tema del conocimiento, ¿no? No solamente es
la estructura física, ¿no? Las instalaciones, los equipos, sino que el conocimiento empieza a evidenciarse esa mayor relevancia y ahí, frente a lo que veíamos en la presentación anterior, ese capital intelectual, ¿no? Ese personal que tiene un know-how, que genera una capacidad que hace que los recursos que tiene la organización pues generen innovación y a su vez una ventaja competitiva, que es lo que me permite tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar, por ejemplo, de capacidades dinámicas, que son esas capacidades que yo puedo ir nutriendo en el tiempo, ¿sí? Y que hacen que una organización pues no saque un solo producto innovador, sino que constantemente esté generando innovaciones, incluso abarcando otros campos en los cuales podría ser no experta, pero esa capacidad que tiene le permite adaptarse y aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, en capacidades dinámicas se habla de esa capacidad de detectar las oportunidades, incluso antes que otros, de generar esas alertas, posiblemente a través de procesos de vigilancia tecnológica, monitoreo, prospectiva. SIS, que es aprovecharlas, ¿no? Es decir, hacer la apuesta, y Transform, que sería como esa capacidad que tengo de asimilar esa oportunidad y de aplicar comercialmente esos conocimientos que tengo y los recursos que tiene a disposición la organización de la mejor forma. Y aquí es donde pues terminaría como esta parte de introducción, que es plantearles este paradigma, que es un paradigma que se ha venido, si bien se planteó en 1970, ha venido siendo estudiado por dos consultores, O'Reilly y Tushman, Charles O'Reilly y Michael Tushman, de Harvard y Stanford. Ambos son consultores e investigadores y han tratado de dar respuesta a algo que se llama el dilema del innovador, ¿no? El dilema del innovador es un tema que planteó Christensen en el 90, que básicamente es: ¿a qué le dedico tiempo? ¿No? ¿Le dedico tiempo a lo que ya sé hacer? ¿O le dedico tiempo a lo nuevo, ¿no? A explorar cosas nuevas? Y entonces se observa, Marsh y Levitan plantean que hay unas trampas, ¿no? Si me quedo con lo que ya sé hacer, pues va a llegar un momento en que corro el riesgo de quedarme obsoleto y quedarme fuera del mercado, ¿no? Si me pongo a explorar demasiado, pues puedo despilfarrar o dispersar los recursos que tengo y no traducirlos en un desempeño. Entonces, ¿cómo hacen las organizaciones para tener un equilibrio que les permita mantenerse ahora con unas rentas actuales a través de sus productos y servicios y mantenerse en el futuro a través de actividades de exploración, que son las que van a generar los productos que más adelante van a generar esas rentas futuras, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que se ha venido trabajando desde la literatura y en la práctica a través de la consultoría, es cómo resolver el dilema del innovador. Este dilema del innovador explica por qué aquellas empresas que antes eran exitosas ahora no lo son, y sobre eso pues hay casos, ¿no? Está el caso de Kodak, que si bien inventó pues la fotografía digital, pues no la aprovechó, ¿no? Es decir, la descartó en algún momento, hacía actividades de exploración, pero no supo cómo identificar ese momento en el cual tenía que soltar aquello que ya manejaba muy bien y embarcarse, ¿no? Y apostarle a nuevas tecnologías. Bueno, aquí este es como un resumen, ¿no? De los diferentes enfoques, desde el científico, el industrial, el sociológico, psicológico, la ecología, los recursos como ventaja competitiva y las capacidades dinámicas, que sería como un poco el tema en el que estamos hoy en día. Bueno, aquí les quiero traer un caso corporativo. Este caso me parece muy interesante, es de una empresa que se dedica a los empaques, ¿sí? Y mientras me escuchan, quiero que piensen en su empresa, ¿no? Ustedes, si hicieran un diagrama de su empresa, ¿no? Similar a este, ¿qué etapas tendrían, ¿no? Entonces voy a ir narrando un poco lo que fue la evolución de esta empresa. Es una empresa que posiblemente ustedes han consumido los productos de ella, pero por el nombre no la reconocen, ¿no? Entonces, Ball Corporation es una empresa que acoge diferentes líneas de producción en el tema de los empaques. Inició a finales de 1800, ¿no? 1880, y empezó empacando leche en cántaros de madera, ¿no? Entonces, en esa época,
pues ellos se preocupaban mucho por ser eficientes en la producción de los cántaros, ¿no? En cortar la madera, en fijarla con unos metales, ¿no? Y después poder empacar la leche, ¿no? Esa era como su actividad. Entonces, ahí podemos ver cómo en esa época lo importante era como el tema de administración científica, ¿no? Que cada persona fuera muy eficiente y al final del día era, bueno, ¿cuántos cántaros de madera usted logró fabricar, ¿no? Y sobre eso se medía la productividad. Después, a principios de 1900, digamos que se optimizan los procesos de fabricación del vidrio. Si bien el vidrio ha estado cerca a la humanidad, ¿no? Desde Galileo con sus telescopios, Newton, a principios de 1900 se logran optimizar estos procesos de combinación de materiales, ¿no? Para generar el vidrio a gran escala. Entonces, esto que vemos aquí, voy a ver si utilizo estos de anotación, el spotlight. Esta partecita que vemos aquí es lo que se conoce en gestión tecnológica como la curva S, ¿no? Cuando llego a un pico de una tecnología e inicio el pico de otra, ¿no? Esta sería la curva S. Entonces, a principios de 1900, esta empresa, Ball Corporation, hace el salto, ¿no? Suelta, ¿no? Deja de explotar esa capacidad que tenían en producir cántaros a partir de la madera y empieza, ¿no? A explorar temas relacionados con el vidrio y a apropiarse de esa tecnología, ¿no? Y a explotarla comercialmente. Y lo que vemos acá, por ejemplo, en desempeño, esta es la utilidad en términos de billones de dólares, ¿no? Entonces, los cántaros no llegaban a 1 billón, pero ya a través del vidrio alcanzan 3 billones de dólares, ¿no? Más o menos, entonces con esto ya no empacaban solo leche, sino una serie de bebidas y a gran escala, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se optimizan mucho los procesos de fabricación de metales, ¿no? Aluminio, acero, por estos grandes esfuerzos que se hicieron en la guerra, ¿no? Para la producción de armas, ¿no? Entonces después este conocimiento en términos del manejo de los materiales, de las aleaciones, pues se transfiere comercialmente a la producción de piezas, en este caso aeroespaciales, ¿no? Ellos incursionan en esta misión que plantea en su momento Kennedy, ¿no? De llevar el hombre a la luna, y empiezan a incorporar actividades de exploración para desarrollar materiales aeroespaciales, ¿no? Que se incorporan pues en los cohetes y en las piezas, ¿no? Estos dispositivos que llegan a la luna. Y esa exploración, ¿no? Les permite a ellos empezar a manejar los metales, ¿no? Ellos no dejan el vidrio. De hecho, el vidrio pues ahora ha tomado nuevamente relevancia porque es un material que es más amigable con el ambiente. Y empiezan a incorporar actividades de metal relacionadas con las latas. Latas para bebidas azucaradas y latas para bebidas alcohólicas, ¿no? Como en este caso las cervezas. Y a gran escala, ¿no? Entonces, tienes una empresa que tiene unos equipos dedicados a la producción, donde lo importante es la reducción de los costos, ¿no? Costos marginales de la producción de unidades, y tienes otros equipos que están desarrollados a la producción de piezas aeroespaciales, ¿no? Incluso aprovechando la capacidad que tenían ellos para el manejo del vidrio que tienen, ellos fueron los encargados de elaborar estos lentes del Hubble, ¿no? Este telescopio espacial que está, ¿no? Entonces, tenían una gran capacidad para la producción de botellas, pero ese conocimiento lo utilizaron también para la producción de estos lentes del telescopio espacial. Ya a finales de los 90, principios del 2000, incorporan líneas asociadas con polímeros, ¿no? Como el PET, polietileno-tereftalato, para también empaques de otro tipo de bebidas, ¿no? Y bueno, así ya suman alrededor de 8 billones de dólares. Este es un caso pues documentado, en el cual podemos ver cómo ellos han aplicado desde esa administración científica, la administración industrial, generando áreas, estos enfoques de sociología y psicología donde permiten que se generen equipos de alto desempeño que trabajan en temas aeroespaciales o en
en los lentes del Hubble, ¿no? La ecología la podemos ver en las diferentes, estas diferentes curvas S, ¿no? Que vemos, se van generando líneas, vidrio, aeroespacial, metales, plásticos. En la importancia también de los recursos, ¿no? Cómo ellos van desarrollando una capacidad para el manejo de los materiales. Si bien inicialmente era madera, después esas capacidades que tenían para el manejo de los materiales las aplicaron al vidrio, después a los metales y ahora a los plásticos, ¿no? Entonces ya ahí lo que tenemos es una capacidad dinámica para el manejo de materiales, ¿no? Aplicada a los envases, ¿no? Entonces, finalmente, si uno quisiera decir, bueno, ¿cómo explico el desempeño de esta organización? ¿Por qué se ha sostenido por más de 100 años con desempeños superiores al promedio de la industria? Es por esa capacidad que ellos han desarrollado a lo largo del tiempo para el manejo de materiales destinados al empaque de bebidas, ¿no? Así como en términos generales, ¿no? Entonces, un poco la pregunta para cada uno de ustedes como empresarios es, ¿cuál es esa capacidad que ustedes están construyendo que les va a permitir generar estas curvas S, ¿no? Que les va a ir permitiendo sostenerse en el tiempo, pero además con un rendimiento superior al promedio de la industria. Entonces, en esta línea, el tema de la capacidad, ¿no? De capacidades para la innovación, y volviendo al dilema del innovador, ¿no? ¿A qué le dedico tiempo? ¿A lo que ya sé hacer o le dedico tiempo a aquello nuevo, ¿no? Que más adelante me puede dar y generar rentas, ¿no? Entonces, esto es interesante. Desde la literatura se ha observado que las empresas lo pueden hacer de diferentes formas. Una es como una ambidestreza de carácter estructural, donde separo las unidades de negocio, unas dedicadas a las actividades de explotación, que tendrían que ver más como con la eficiencia, con la productividad, ¿no? Con la medición rigurosa, ¿no? 100% calidad, cero defectos, ¿no? Y otras áreas más dedicadas a actividades que pueden estar relacionadas con el diseño, con la creatividad, con la exploración, con la investigación, con hacer prototipos, escalarlos, con ensayar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo las organizaciones logran que coexistan estas dos unidades para generar este balance, ¿no? Que les permita mantener rentas actuales, pero a su vez ir pensando en la siguiente curva S, que es la que va a ir incorporándose o generando las rentas futuras, sustituyendo las rentas actuales. Entonces, lo que sigue es como una presentación de estudios que realizamos utilizando la perspectiva a nivel de desempeño financiera, la perspectiva de los clientes y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Generamos una medida de desempeño que involucra estas tres perspectivas y analizamos los efectos de las actividades de explotación, que son ese comportamiento hacia usar el conocimiento existente, y de las actividades de exploración, que es el comportamiento que adoptan las organizaciones frente a incorporar conocimiento nuevo, explorar nuevas líneas, nuevos materiales, nuevas formas de hacer las cosas. Y en esta relación encontramos que hay diferentes factores que hacen que esta relación mejore, ¿no? Entre ellos, encontramos una que se llama la capacidad de absorción, que un proxy de la capacidad de absorción es lo que uno escucha que dice que hay gobiernos que invierten el 1.5, ¿no? Si hablamos de Israel, Corea del Sur, que invierten gran parte, un porcentaje significativo de sus recursos a actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Lo mismo pasaría en la empresa, ¿no? Si ustedes toman su presupuesto, lo que gastan en el año, ¿qué porcentaje invierten en actividades que se consideren de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Entonces, ¿es más del 1%, es el 2%, ¿no? ¿Es el 3%, es el 4%, o es el 0,5%, ¿no? Como a veces tenemos en Colombia. Entonces, capacidad de absorción está muy asociada con esa capacidad y esos recursos que tenemos para adquirir conocimiento, asimilarlo, ¿no? Como entender algo nuevo, transformarlo, es decir, combinar eso nuevo con el conocimiento que ya tengo y aplicarlo comercialmente, ¿no? Entonces, en la medida en que yo sea capaz de hacer eso más rápido y hacerlo mejor,
pues voy a lograr esa capacidad de sacar nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos mejorar la capacidad de absorción de las organizaciones? Otro elemento que surge es, hay un estudio de Ferrari en 2011 que analiza, por ejemplo, la innovación interna frente a la innovación abierta, ¿no? Entonces compara los laboratorios Bell, que después fueron Lucent Technologies, con Cisco en un esquema de innovación abierta, ¿no? Y encuentra que hay un punto más o menos entre los 80 en los cuales se empiezan a generar mayores dividendos cuando realizo procesos de innovación abierta que si hago solo innovación interna, ¿no? Entonces, en este sentido, toma mucha relevancia desarrollar actividades que en la literatura se ha venido identificando como que son de coexplotación y coexploración. Son actividades colaborativas con otras organizaciones para utilizar el conocimiento existente o para incorporar conocimiento nuevo. Y frente a esto hay una capacidad muy importante, que es la capacidad de alianzas, ¿no? ¿Qué tanto trabajamos en nuestras organizaciones en desarrollar esta capacidad, ¿no? Que sería una capacidad para recoger los aprendizajes de las colaboraciones, ¿no? Transferirlos a otras colaboraciones y tener personas en nuestra organización capacitadas, entrenadas y calificadas en desarrollo de alianzas con proveedores, con clientes, con competidores, ¿no? Entonces, surge este factor como un elemento muy importante para complementar las actividades de innovación, en este caso de explotación y exploración propias de la organización, utilizando, apalancando recursos de otras organizaciones, como lo pueden ser universidades, centros de investigación, proveedores, clientes o competidores. Entonces, frente a esto, pues analizamos en los estudios empíricos que realizamos. Esto lo hicimos con una muestra de empresas colombianas en el año 2015. Tomamos alrededor de 281 empresas, pequeñas y medianas, pero también grandes. Grandes había un 22% y el otro porcentaje eran pymes, en las cuales analizamos esta relación de desempeño, ¿no? ¿Cuál era el efecto de la explotación y la exploración sobre el desempeño, teniendo en cuenta estas perspectivas del balance scorecard financiera, de los clientes, de aprendizaje y crecimiento, teniendo en cuenta un factor, en este caso la capacidad de absorción? Bueno, este es un artículo que está publicado en Journal of Business Research, donde logramos, digamos, publicar esta investigación y básicamente, pues los resultados que están aquí es, digamos que este lado izquierdo corresponde a altos niveles de capacidad de absorción, ¿no? La línea gruesa corresponde a altos niveles de exploración, ¿sí? Y en la medida en que nos movemos de izquierda a derecha, pues estamos también aumentando los niveles de explotación. Cuando yo tengo altos niveles de explotación y de exploración, estaría hablando de lo que se llama ambidestreza organizacional, ¿no? Que tengo tanto estas unidades que se dedican a utilizar el conocimiento existente, lo que ya la organización maneja, como una unidad que se dedica a explorar cosas nuevas, a ensayar nuevos prototipos, a probar nuevos materiales. Si tengo altos niveles de actividad en ambas, pues hablo de ambidestreza organizacional. Y aquí, ¿qué encontramos? Que en altos niveles de capacidad de absorción, el desempeño de las organizaciones, que es esta línea gruesa, frente a esta línea punteada, que sería organizaciones especialistas, en este caso en explotación, pues el desempeño es mayor, ¿no? Entonces, cuando tengo una amplia capacidad para adquirir conocimiento, asimilarlo, transformarlo y aplicarlo comercialmente, digamos que la organización se puede dar el lujo de desarrollar altos niveles de explotación y exploración porque eso la va a llevar a un mayor desempeño. E igual hicimos el análisis aquí y en este caso lo que hicimos fue variar en los niveles de exploración, ¿no? Entonces, para altos niveles de explotación, empezamos a incrementar los niveles de exploración y esta sería la ambidestreza organizacional frente a una especialización, en este caso en exploración. Y en ambos casos comparamos la ambidestreza frente a la especialización y nos dieron resultados significativos, ¿no? La diferencia es significativa y es a favor de la ambidestreza, ¿no? Desarrollar estas actividades de manera simultánea.
Mientras que cuando abordamos el contexto de baja capacidad de absorción, encontramos lo contrario. Es decir, que aquellas empresas, siendo esta línea punteada la especialización en explotación, pues el desempeño es superior a las que desarrollan actividades simultáneas de explotación y exploración. O sea que si no tengo una capacidad suficiente para adquirir, asimilar, transformar el conocimiento que he adquirido y aplicarlo comercialmente, pues me conviene más ser especialista. En este caso, concentrarme en la explotación de aquello que ya sé o en la exploración o en actividades de exploración que pueda comercializar o licenciar a otras organizaciones. Aquí hay un factor muy importante que es el tamaño de la organización, ¿no? En la medida en que es una empresa más grande, pues tiene más disponibilidad de recursos humanos, financieros y capital para desarrollar actividades simultáneas de explotación y exploración. En la medida en que la organización es más pequeña, en términos de personal, de recursos financieros, pues va a verse abocada a tener que escoger, ¿no?, entre las actividades de explotación y exploración y especializarse. Un segundo estudio que realizamos está asociado con los proyectos de innovación. Aquí nos interesaba analizar el desempeño de los proyectos desde el gobierno, ¿no? El gobierno entendiendo no como el Estado colombiano, no con el presidente, sino el gobierno de las relaciones, cómo administramos nuestras relaciones, si lo hacemos de manera formal, por escrito, o si lo hacemos de manera informal, ¿no?, sin dejar nada por escrito, ¿no? Entonces, miramos cómo era el efecto del gobierno sobre el desempeño de los proyectos que son de coexplotación, es decir, proyectos donde hay una menor incertidumbre, donde todo está como más definido, cada parte tiene claro lo que tiene que hacer. Y también observamos cómo era el efecto del gobierno en el desempeño de aquellos proyectos donde hay mayor nivel de incertidumbre, donde no está claro cómo proceder, ¿no? Y hay que ir haciendo ajustes en la medida en que la colaboración va avanzando. Entonces, bueno, este también se publicó en una revista que es el Journal of Business and Industrial Marketing. ¿Y aquí qué encontramos? Encontramos que en el caso de los proyectos de coexplotación, es decir, proyectos donde todo está más, el nivel de incertidumbre es menor, donde todo está más claro, lo que conviene para mejorar el desempeño del proyecto es el gobierno contractual, ¿no? Es decir, definir por escrito a cada una de las partes qué tiene que hacer, cuáles son, cómo nos vamos a distribuir los beneficios, la propiedad intelectual, porque si lo dejamos de manera informal, lo que obtenemos es un desempeño que es no significativo, es decir, no tendríamos un desempeño favorable como si lo tenemos con el gobierno contractual. Y en el caso de los proyectos que tienen un mayor nivel de incertidumbre, donde las partes tienen que irse ajustando en la medida que van avanzando, pues encontramos que tanto el gobierno contractual, que sería esta parte de aquí, como el gobierno informal, favorecen el desempeño, ¿sí? Entonces, en el caso de la distribución de los derechos, de la propiedad intelectual, en la medida en que eso se deje por escrito, pues mejora el desempeño. Y en el caso del gobierno informal, favorece los acuerdos que se van haciendo en cuanto a la forma de abordar los problemas, las metodologías, la dinámica de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, en los proyectos de coexploración tenemos que tanto una especialización en gobierno contractual como en gobierno informal favorece el desempeño de los proyectos. Y un tercer estudio, ya para cerrar, en este nos interesaba analizar los procesos de colaboración con otras organizaciones. Entonces preguntábamos por los modos de acceso a recursos para actividades de explotación y exploración, ¿no? Entonces, en el caso de, creamos una variable que se llama coexplotación y otra que se llama coexploración, y era qué tanto la organización desarrollaba sus actividades de innovación en colaboración con otros, bien sea para ampliar el conocimiento existente, coexplotación, o para incorporar conocimiento nuevo, coexploración. Y miramos, nos interesaba ver el rol de la capacidad de alianzas, ¿no? Si ante una alta nivel de capacidad de alianzas, pues el desempeño iba a ser mejor, o no había diferencia con bajos niveles de capacidad de alianzas.
Entonces aquí, este es del mes pasado, septiembre, también el Journal of Business and Industrial Marketing, encontramos un poco esto. La línea gruesa significa altos niveles de colaboración en actividades de explotación, mientras que la línea punteada significa bajos niveles de colaboración. Entonces, ¿qué encontramos? Que cuando las empresas desarrollan actividades de explotación y colaboran con otros, pues su desempeño es significativamente superior, ¿sí? Cuando tienen alta capacidad de alianzas, ¿no? Y de manera similar lo encontramos en exploración, ¿no? Esta sigue siendo la línea gruesa que representa altos niveles de colaboración con otras organizaciones para incorporar conocimiento nuevo. Mientras que bajos niveles es no significativo, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto en explotación como exploración, colaborar con otros bajo altos niveles de capacidad de alianzas favorece significativamente el desempeño. Cuando nos vamos a bajos niveles de capacidad de alianzas, en el caso de la explotación encontramos que siendo los bajos niveles de colaboración esta línea punteada, el desempeño es mejor. Y por eso usamos esta expresión en inglés que se llama go it alone, ¿no? En este caso, cuando tengo una baja capacidad de alianzas para actividades de explotación, que es explotar el conocimiento existente o aprovechar el conocimiento existente, me conviene mejor, me conviene más ir solo, ¿sí? O sea que no necesariamente siempre que colaboro me va a ir mejor, ¿no? Porque hay temas asociados con el oportunismo, con que la empresa más grande puede sacar ventaja de la más chica, ¿no? Y en ciertos casos donde no tenga una buena capacidad de alianzas, un buen gobierno, en este caso de la relación, pues me conviene desarrollar la innovación por medios propios. Y en el caso de las actividades de exploración encontramos que la diferencia es no significativa. O sea que en este caso, tener bajos niveles de capacidad de alianzas no me va a generar una diferencia en el desempeño, ¿sí? A pesar de que, siendo esta línea punteada, el desempeño con bajos niveles de colaboración en exploración es significativo. Entonces, esto es interesante porque nos permite como tener claro en qué contextos el desempeño, utilizando estas perspectivas de financiera, perspectiva de los clientes y de aprendizaje y crecimiento, pues puede hacer que nos vaya mejor, ¿no? Dependiendo de las condiciones actuales de la organización. Entonces, frente a esto, pues aquí hemos planteado como un instrumento de diagnóstico que se va a aplicar parte de él inmerso en otro más que contempla otras dimensiones, donde esperamos medir estas capacidades de las empresas que están participando en el curso, ¿no? Entonces, si hablamos de explotación, pues es como si la organización se preguntara si ha buscado nuevos mercados para sacar provecho de sus productos actuales o existentes, ¿no? Lo mencionaba también la profesora Patricia, de cierta forma como parte de estos indicadores que podemos usar para medir este tablero de control que nos permita ver cómo estamos, ¿no? En una escala de 0 a 10, ¿qué tanto la organización desarrolla este comportamiento? Si busca nuevos mercados para sacar provecho de sus productos ya existentes. Si actualiza sus conocimientos en productos y en tecnologías a partir de experiencias previas. Si invierte en mejorar la productividad de las operaciones apoyándose en tecnología que ya domina la empresa. Si para los problemas de sus clientes ha buscado soluciones próximas a las ya existentes. Si ha desarrollado nuevos productos en áreas en las que tiene una experiencia significativa. Bueno, esto es en términos de explotación. Y aquí planteamos los modos de acceso. La organización puede, en algunos casos, desarrollar esos proyectos por medios propios, por sí misma. Lo puede hacer contratando o subcontratando a otras o colaborando con otras organizaciones, que es lo que nosotros llamamos coexplotación, donde se establecen acuerdos, por ejemplo, con universidades, con centros de investigación o en este caso con proveedores o clientes. Bueno, aquí también preguntamos sobre el tipo de gobierno, si lo hace de manera formal o de manera informal. Con respecto a la exploración, pues, ¿qué comportamientos describirían si una organización explora? Entonces, si ha explorado productos y mercados hasta ese momento desconocidos para la empresa, ¿qué tanto la organización hace esto?
si ha adquirido habilidades organizativas y de gestión nuevas, si ha desarrollado productos o tecnologías que hasta ese momento eran desconocidas para la empresa. Y aquí no entraría a preguntar, bueno, ¿cuánto del tiempo de mi personal se dedica a estas actividades, ¿no? O uno creería que están perdiendo el tiempo y por eso no lo hago. Si ha fortalecido habilidades de innovación en áreas donde no tenía una experiencia previa, ¿no? ¿Qué tanto del día o del mes o del año dedico a actividades nuevas que antes no había hecho, ¿no? Si tengo alguna medida de esta proporción de tiempo de dedicación, que es el dilema del innovador. Igualmente aquí, si colaboro con otros, o si lo hago por mí mismo, o si subcontrato esas actividades de exploración. La capacidad de absorción, lo que les comentaba, es esa capacidad que desarrollan las organizaciones, como lo veíamos en el ejemplo de Ball Corporation, de identificar y adquirir el conocimiento externo, ¿no? Cuando ellos manejaban madera, pues se dieron como esa oportunidad de empezar a explorar el vidrio, ¿no? De entender, analizar e interpretar ese nuevo conocimiento, esas nuevas tecnologías, de combinar eso que ya sabían, ¿no? El tema de la eficiencia de los tiempos y movimientos, pero ya no aplicaba a la madera, sino al vidrio y después a los metales y después al plástico, y de realizar una aplicación comercial, ¿no? Entonces, desarrollar la botella, desarrollar la lata, desarrollar la botella, en este caso de PET, para las bebidas. Capacidad de alianzas. Sus empresas tienen una larga tradición de colaboración con otras organizaciones. ¿Cuáles son esos socios, ¿no? estratégicos para innovar? Si los tienen, no los tienen, ¿qué tanto interactúan con ellos? Usted y su personal es experto en tratar con socios a la hora de desarrollar e implementar innovaciones, ¿no? Es decir, es muy importante desarrollar aquí capacidad de negociación para establecer lo que hace cada una de las partes. Si su empresa analiza continuamente lo que hace bien en una relación de colaboración y lo traslada a nuevas relaciones de colaboración. Bueno, y aquí está un poco este tema del Balance Scorecard, el punto 1 al 4 correspondería a esta perspectiva financiera, ¿no? Si la organización está satisfecha o ha alcanzado aquellos indicadores que tenía proyectados en términos de rentabilidad, de ventas, de cuota de mercado, de productividad, ¿no? Estos dan respuesta a esa perspectiva. Se pueden adicionar más. Con la profesora Patricia vimos múltiples opciones desde el punto de vista financiero y contable. La perspectiva de los clientes, ¿no? La imagen y reputación de la empresa, estos activos intangibles como las marcas, la ventaja competitiva de la organización, qué tan fácil la organización o qué tanto es su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades y preferencias de los clientes, el posicionamiento que tiene la empresa como referente en el sector y la satisfacción de los clientes, ¿no? Igual, estos indicadores se pueden complementar, pero esta es una batería básica como para medir este nivel de situación actual y poder ir monitoreando en el tiempo cómo va mejorando. Y la tercera, aprendizaje y crecimiento, pues aquí utilizamos capacidad innovadora de la empresa, capacidades profesionales del personal, motivación y satisfacción, es decir, qué tan motivados están nuestras personas si tenemos, por ejemplo, sistemas para recolección de ideas, ¿no? Que cualquier persona que se le ocurra algo, pues nos lo pueda plantear y proponer en la organización y pueda recibir unos incentivos basados en los ahorros o en las nuevas ganancias que se han generado, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen programas que llevan como una contabilidad de puntos y eso lo transforman en beneficios. Bueno, hay muchas opciones. Y el aprendizaje sobre innovación, ¿no? ¿Qué tanto aprendo sobre mejorar, sobre hacer cosas nuevas, explorar nuevos campos, metodologías de trabajo colaborativo como el design thinking, bueno, entre otros. Bueno, este ya es más a nivel del proyecto, el carácter de innovación de los proyectos, si están basados en conocimiento existente o en conocimiento nuevo, cómo está nuestra cartera actual, qué tantos proyectos tendríamos de carácter de coexplotación y qué tantos de carácter de coexploración. Esta es una escala de gobierno, ¿no? 7 elementos que plantea Heide sobre determinar los roles y tareas, los recursos y esfuerzos, si están definidos, la planificación,
el control del cumplimiento de las tareas y responsabilidades de las partes, el reparto de los beneficios y resultados, si esto se maneja de manera informal o por escrito, y cuando suceden incumplimientos, cómo actuamos, ¿no? Si lo hacemos por escrito con pólizas, aducimos al contrato o aducimos a nuestra palabra, a nuestro comportamiento normativo, ¿no? A nuestra personalidad, por decirlo así. Y este ya es un indicador de proyecto que está basado básicamente en lo que llaman el triángulo de hierro, que es cumplimiento de objetivos, cumplimiento de plazos y cumplimiento de presupuesto. Bueno, hasta aquí llega como la presentación. Era como compartir poco desde las teorías, el paradigma en el que nos encontramos actualmente con resolver el dilema del innovador, y después presentar 3 estudios empíricos donde encontramos cómo se logra a través de una medida de desempeño de Balance Scorecard, pues cómo se puede mejorar el desempeño. Bueno, profesor Miguel, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene una pregunta en particular para el profesor. Sí, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno. Sí, profe Miguel, sabemos que en el siglo XXI, de hecho, digamos que el Valle del Conocimiento le apuesta al tema de la innovación. O sea, a futuro las empresas que no innoven o que no estén explorando, pues van a tender a desaparecer, ¿no? Entonces, usted mencionaba que las pequeñas empresas deben decidirse, o sea, que es más difícil, o digámoslo en términos más coloquiales, es más berraco explorar, o sea, ser ambidiestros en una organización pequeña, en una MIPYME, podríamos estar. ¿Qué recomendación usted le podría dar en este caso? Te lo pido personalmente, porque nosotros somos una MIPYME y que somos de base tecnológica. O sea, si nosotros no exploramos, literalmente tendemos a desaparecer. Claro que sí. Entonces, digamos que en la especialización hay como 2 opciones. O me especializo en explotación, ¿no? Que podría estar más asociado con actividades de manufactura, maquilas, ¿no? O me especializo en exploración, que podría ser, en el caso de las empresas de base tecnológica, son las que están desarrollando, pues, no sé, temas químicos, nuevas formulaciones, porque lo pueden hacer más rápido, son más ágiles que aquellas que son más grandes. Y entonces, en este caso, la especialización en una o en otra es como el camino, pues de acuerdo a los resultados que hemos obtenido. Para complementar lo otro, en pymes o MIPYMES, las sugerencias serían las alianzas, ¿no? Es decir, y buscar alianzas que complementen aquello que no tengo, ¿no? Porque si me pongo a hacer ambas cosas, pues estaría como distrayéndome de aquello en lo que soy mejor, ¿no? Entonces, eso sería como buscar tener en esos modos de acceso recursos para actividades de innovación, ¿cuál sería esa medida ideal entre esas actividades que voy a desarrollar por mí mismo, las que voy a subcontratar y aquellas que voy a desarrollar en alianzas, ¿no? Y esa, pues, es como lo que se plantea a ese dilema de, que es el make versus buy, ¿no? ¿Hago o compro? Y en este caso lo extendería un poco al hago, compro o me alío con, ¿no? De modo que esas ciertas capacidades que me pueden distraer de aquello que yo soy mejor, pues lo que hago es que me alío con otros o se las compro a otros, ¿no? Ese sería como explorar esa cartera de opciones para acceso a recursos y capacidades que no tengo, ¿sí? Y que va a ser difícil que logre tener en el corto plazo por la limitación de recursos, no sé, económicos, de capital intelectual. Pero si es de base tecnológica, pues posiblemente la especialización estaría más en los temas de exploración, ¿no? Como una actividad principal de la organización y complementar posiblemente las actividades de explotación con acuerdos, no sé, de maquila o de producción o licenciamiento a otras organizaciones que sí tengan esa capacidad de lograr economías de escala, costos marginales para introducir un producto en el mercado como a mayor volumen, ¿no? Mayor escala. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no es más, en todo caso, agradecerle mucho, profesor Miguel Ángel, por
todo su apoyo, su colaboración, su paciencia y toda esta información tan valiosa que nos ha entregado. Igualmente a la profesora Patricia González también por toda su colaboración, y a ustedes muchas gracias, y disculpen pues el inconveniente que se presentó. Esperamos que ojalá se pueda subsanar y que no se vuelva a presentar. La próxima semana tenemos el jueves 28 de 6 a 8 de la noche, y será una presentación a cargo de la administradora Carolina Valderruter, y está enfocado en el tema de redes, ¿no? Entonces, que descansen, que trabajen mucho en todos estos temas.